Los secretos de Auschwitz. Es entrar en los secretos del padecimiento humano, del exterminio humano también. Y a partir de quién lo vamos a hacer hoy día, en unos textos realmente que son también joyas de la escritura en términos de lo que uno sabe ahora. Porque tengo en mis manos todo lo que es las declaraciones y los testimonios del comandante de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial, que se llamó Rudolf Höss. Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, una vez que fue capturado por los ingleses, aquí lo estamos viendo, más joven obviamente, fue obligado a redactar una autobiografía con respecto a todo lo que ocurrió en Auschwitz. Y eso es un poco lo que nosotros vamos a contar hoy día, porque las imágenes que ven ustedes hoy día en pantalla son un pálido reflejo de lo que ocurrió en Auschwitz. Y en este sentido, es bueno partir conociendo cómo era la vida adentro de Auschwitz. Porque, mira, una de las cosas importantes de Rudolf Höss, quizá calificado, ojo, como uno de los más grandes criminales de la historia. ¿Uno de los más grandes criminales? Por supuesto. Mira, hoy día uno tiene que decir, hay un gran conflicto entre el número de exterminados en el Holocausto. Hay dos grandes líneas literarias, por decirlo así. Unos dicen que fue 6 millones, pero otros dicen que no fueron 6 millones, que fueron menos. Y hay textos. Este texto es parte de los que sostienen que son 6 millones, pero al margen de la cifra. Fueron cientos y cientos de miles los exterminados. Lo importante es darnos cuenta de lo que significó ese lugar de padecimiento, de tortura y de exterminio. Porque Rudolf Höss fue, por cierto, cuando uno entraba a Auschwitz, en la puerta de Auschwitz salía: el trabajo os hará libres. Entonces todos los prisioneros que llegaban a Auschwitz veían esto: el trabajo os hará libres. Es como la verdad os hará libres, un parafraseo con una palabra de Jesús. Y claro, entraban a trabajar, pero no entraban a trabajar, entraban a morir. Y por eso Rudolf Höss fue destinado desde 1940, desde el 30 de abril de 1940 hasta fines de 1943 en Auschwitz. Y esto fue lo que él narró, y que vale la pena recordar algunos aspectos de todo esto, porque cómo era la vida en Auschwitz. Y dice él, mira, fíjate el detalle, no solo las condiciones físicas hacen penosa la vida a los presos de Auschwitz, sino que en primer lugar las imborrables impresiones que producen en ellos la arbitrariedad, la maldad y la perfidia de los individuos indiferentes o viciosos encargados de la vigilancia de los presos. Es decir, más que la vida penosa física, los guardias totalmente indiferentes, totalmente desconectados, tratando de, la indiferencia total a lo que estaban viviendo. Es bueno recordar también entre los pasajes, hay muchos pasajes, pero hay algunos pasajes que uno tiene que ir rescatando, que fue la visita de Heinrich Himmler. Uno tiene que decir que dentro del Holocausto, es decir, de la solución final, del exterminio de los judíos, hay muchos involucrados, pero 3 ideólogos fundamentales. Primero Hitler, después
Heinrich Himmler, el Reichsführer. Después Teodoro Eicke y otros tantos. Y el ejecutor, de alguna forma, el comandante de Auschwitz, Rudolf Höss. Y dice lo siguiente en una visita que hizo Heinrich Himmler en julio de 1942 a este campo de exterminio. Lo vio todo. Las barracas abarrotadas de gente, las insuficientes condiciones sanitarias, la enfermería repleta de enfermos, incluso a los niños afectados de Noma, que era una enfermedad, una horrible epidemia infantil que recordaba a los leprosos de Palestina. Pude ver esos pudo ver esos cuerpos descamados, esas mejillas tan hundidas que se movían translúcidas, la lenta putrefacción de esos cuerpos vivos. Lenta putrefacción de esos cuerpos vivos. Qué tremendo. Con una completa y precisa visión de conjunto de la situación, estas son palabras de Rudolf Höss, Himmler dio la orden de liquidar a todos los gitanos, menos a los que aún fuesen aptos para el trabajo. Así se procedía con los judíos. En agosto de 1944 todavía quedaban en Auschwitz unos 4.000 gitanos destinados a las cámaras de gas. Hasta entonces habían ignorado la suerte que les esperaba. Solo se dieron cuenta cuando fueron llevados por las barracas al crematorio 1. No resultó nada fácil hacerlos entrar en la cámara de gas. Yo asistí personalmente al exterminio, pero mi colaborador me aseguró que ninguna ejecución de judíos le había resultado tan penosa como esa. Esos gitanos eran confiados como niños. Importantísimo documento. Ahora bien, ¿quiénes conocían las órdenes de exterminio? Muy importante pregunta, y que Rudolf Höss la contesta. Dice, a mediados de 1944, nadie conocía las órdenes de exterminio, salvo los médicos y yo. Estos recibieron del Reichsführer de Himmler la consigna de suprimir discretamente a los enfermos y muy especialmente a los niños. Suprimir es eliminarlos. Claro. Esos niños que tanto confiaban en los médicos. Nada resulta más difícil que ejecutar tales órdenes fríamente, anulando todo sentimiento de piedad. El ambiente de indiferencia que hubo en aquel lugar fue catastrófico, ¿ya? Siempre es bueno también recordar la máquina de propaganda nazi contra los judíos, porque fueron, mira, las cifras oficiales dicen que en Auschwitz murieron 1.400.000 personas. Cifras oficiales. Oficiales. Quizás fueron menos, pero son cientos de miles igual. Sí. Los padecimientos, las cifras siempre, mira, la matemática no te describe la realidad. La realidad es indescriptible, son referenciales las cifras. El horror que se padeció en esos campos de concentración, no. Y también habla Rudolf Höss de la máquina de propaganda contra los judíos y particularmente que se exhibían dentro del mismo recinto de Auschwitz, porque había un periódico que se llamaba Strömer, así se llamaba el periódico. Con este periódico se empapelaban las paredes de todos los cuarteles y cantinas de Auschwitz, llamando a los judíos corruptores de la nación alemana y alimentando el odio contra ellos. Por lo tanto, adentro de Auschwitz también estaba todo lo que era la propaganda nazi, culpando de todos los padecimientos al mismo pueblo judío.
También sufría la influencia de dicho periódico fijado en los muros del campo. Los judíos reaccionaban contra esa pequeña campaña aplicando métodos típicamente judíos, sobornando a los demás presos. Momento para recordar todo lo que fue la solución final. El exterminio. El exterminio, en palabras de Hitler. Porque finalmente fue Hitler en Mein Kampf y después en muchos discursos que culpó al pueblo judío erróneamente de todos los padecimientos nazis y alemanes. Y uno tiene que decirlo antes de escuchar las siguientes declaraciones. Así como en los alemanes hay alemanes buenos y hay alemanes malos, así como en la iglesia hay curitas buenos y curas malos, en Israel también hay judíos buenos y otros que no son buenos. Pero pretender que toda una nación sea la culpable de los padecimientos es y fue un error catastrófico de Hitler y de la Alemania nazi. Escuchemos lo que decía Hitler para justificar el exterminio. Der Völkerstreit oder Hass untereinander, wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt, die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen. Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf den sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso gut in Brüssel sein können, übermorgen in Paris oder mit in Prag oder in Wien oder in London und die sich überall zu Hause fühlen. Es sind die einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Aber das Volk kann ihnen ja nicht nachfolgen. Das Volk ist ja gekettet an seinen Boden, ist ja gekettet an seine Heimat, ist ja gebunden an die Lebensmöglichkeiten seines Staates, der Nation. Sigue siendo tan escalofriante ver a este sujeto, a Adolf Hitler, hablando en este video, en este archivo, sobre esa visión generalizadora de todo el pueblo judío. Tan carente de sentido, tan vacía como pretender que todo el pueblo alemán seguía este dictamen de este loco. Ahora, ya que estamos hablando de Auschwitz, había un día a día en Auschwitz, en este campo de concentración. Había un ente cotidiano. ¿Cómo era ese ente cotidiano? Porque uno habla de Auschwitz y lo asocia a ese momento de muerte final de muchos millones. Pero mientras tanto, ¿cómo era ese trato? ¿Cómo eran separadas las familias? ¿Qué pasaba con los niños? Los episodios de los niños son horrorosos. El campo del lamento. Pero quienes peor vivían en Auschwitz, según las palabras de Rudolf Höss, eran las mujeres. Él dice, la situación de las mujeres es mucho más penosa, porque las condiciones generales de vida en los campos de mujeres eran infinitamente peores en lo concerniente al hacinamiento y las instalaciones sanitarias. El hacinamiento general de la masa era bajo todos los aspectos más notorio que entre los hombres. Cuando las mujeres alcanzaban cierto nivel de deterioro, se abandonaban del todo. La mujer... Recordemos de quiénes son estas palabras para aquellos que quizás se vienen sumando a la sintonía. Estas palabras son del comandante de Auschwitz durante
la Segunda Guerra Mundial, cuyo nombre es Rudolf Höss, uno de los mayores criminales de la historia, según muchos. Fíjate lo que dice, cuando las mujeres ya llegan a cierto nivel de deterioro, se abandonan. ¡Qué tremendo! Qué tremendo. Porque la mujer, por regla general, se preocupa mucho mejor de arreglarse. Entonces, llegar a esas condiciones y abandonarse son tremendos, como fantasmas, desprovistas de toda voluntad. Vagaban entre las barracas o se dejaban llevar por otras, hasta que un buen día morían. Esos cadáveres ambulantes ofrecían un aspecto terrorífico. Permítame un segundo, Dr. Feil, a poner una pausa ahí en las declaraciones de Rudolf Höss. Hay mucho más todavía que hablar de este tema, un tema tremendo, pero tenemos que hacer una pequeña pausa y ya regresamos en Mentiras Verdaderas. En 1942, en la primavera de ese año, en el hemisferio norte, comenzaron a llegar a Auschwitz todos los convoyes llenos de judíos destinados al exterminio, todos. Y sucedió ahí que Rudolf Höss procede al exterminio, en uno de los tantos exterminios, de 900 rusos. Y dice lo siguiente: los hombres se desnudaron en una antecámara y franquearon tranquilamente el umbral. Se les había dicho que se les iba a despiojar. Las puertas se cerraron y el gas empezó a salir por los agujeros practicados en el techo. Lo que al principio eran gritos aislados a la voz de gas, después se convirtieron en un alarido general. Me invadió una sensación de terror y malestar, dice Rudolf Höss. No obstante, ninguno de esos cadáveres revelaba la menor crispación. El médico me explicó que el cianuro ejerce una influencia tranquilizante en los pulmones, tan rápida y poderosa que no provoca fenómenos de asfixia como los producidos con monóxido de carbono. Por aquel entonces el exterminio de prisioneros de guerra rusos no me preocupó de manera especial. Se había dado una orden y yo debía ejecutarla. Prácticamente como señalando que había sido casi humanitario la forma en que habían encontrado de exterminar a estos prisioneros rusos. Al mismo tiempo, él declara que se tranquilizó cuando recibe la orden del exterminio total. Él se tranquilizó por ocupar el gas, porque iba a generar este tipo de muerte y se iba a ahorrar de los baños de sangre, de los balazos, como narra en este pasaje, porque, claro, el gas operaba así y los balazos llevados a cabo por los comandos operacionales armados con ametralladoras y carabinas automáticas, producían escenas espantosas. Heridos que trataban de huir mientras se remataba a otros. Sobre todo mujeres y niños eran rematados. Qué terrible. Soldados del comando, incapaces de soportar esos horrores, se suicidaban o enloquecían cuando la mayoría se alcoholizaba para olvidar las espantosas faenas de exterminio. Por lo tanto, importantísimo darnos cuenta cómo fue ese episodio de la historia. Otro pasaje habla de el rol que jugaba Rudolf Höss ahí. Y dice, se enfrenta a muchas mujeres que le dicen, seguro que es necesario aniquilar a centenares de miles de mujeres y niños. Todas las miradas estaban puestas en mí. No me estaba permitido apartar la vista de los exterminios, aunque la emoción
se apoderara de mí. Una vez vi a dos niños enfrascados en sus juegos que ni que la madre era capaz de llevárselos a la cámara de exterminio. Jamás olvidaré la mirada de aquella madre que imploraba piedad, consciente de la suerte que les esperaba. Los que ya se encontraban en la cámara de gas empezaban a alborotarse. Había que actuar. Todos me miraban a mí y yo hice una señal de servicio. Este cogió en sus brazos a los niños que forcejeaban violentamente mientras se los llevaba a la cámara, seguidos por la madre, llorando hasta partir el alma. Sobrecogidos de piedad, habría preferido desaparecer, pero no me estaba permitido manifestar la menor compasión. Así hablaba Rudolf Höss, comandante de Auschwitz. Lo que hemos escuchado en esta última parte del programa, ¿puede volver a repetir, por favor, el título del libro en el cual están estos contenidos para aquellos que preguntan acá de dónde sale esa información? Es Rudolf Höss, el autor es Rudolf Höss, Yo, comandante de Auschwitz. Es una autobiografía que fue obligada a redactar por los ingleses una vez que fue tomado prisionero. Ahora bien, nos quedan pocos minutos, pero existe una pregunta del millón, sobre todo para las personas antisemitas o que han perseguido a los judíos y han argumentado sobre esta solución final. La pregunta ¿es el exterminio de los judíos la solución al padecimiento alemán? Fue. Y la respuesta la extraigo de un pequeño pasaje. Y dice lo siguiente: invitados por Heinrich Himmler, numerosos miembros del partido nazi y oficiales de las SS venían a Auschwitz para asistir al exterminio de los judíos. Todos se sentían profundamente impresionados. Algunos de ellos, que antes habían defendido con fervor el exterminio, se espantaron y se encerraron en el más absoluto silencio tras asistir a esa solución final del problema judío. ¿Qué sucedió finalmente con Rudolf Höss? Después de darnos cuenta, querido Eduardo y amigos, que el genocidio no es la solución a ningún problema, Rudolf Höss, después de escribir este libro, que fue ejecutado y colgado en la horca. Así terminó sus días Rudolf Höss. Impresionante. Da para capítulos y capítulos hablar de la situación del nazismo y el exterminio judío. Y pensar que ni siquiera Hitler y todo lo que él hizo lo convierte en el mayor genocida de la historia. Es el tercero, detrás de Mao Zedong, que fue presidente de la República Popular China y del Partido Comunista Chino desde sus inicios hasta el 76, el año de su muerte, que carga con la cifra de 78 millones de muertes, y luego Stalin con 23 millones de muertes. Tercer lugar, recién aparece Adolf Hitler. Tremendo. Eduardo, al despedirme solamente decirle, invitar a todos los amigos a mi academia. Comenzamos la Escuela de la Fuerza este próximo martes. Toda la información en www.academia.university. Y también quiero enviar saludos a Ruth Muñoz, especialmente allá del sur. Saludos. Bueno, y como decimos cada noche de jueves, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca.
La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.